transmisión, ¿no? Una que era una transmisión tipo canal iónico, que muy rápidamente se abrían los canales. Habíamos mencionado la acetilcolina. La acetilcolina tenía este tipo de transmisión, acoplando canales. Y hay otro tipo también, dijimos que era el método tipo metabotrópico o de los segundos mensajeros, ¿no? En donde se necesitaba de un segundo, o sea, el segundo mensajero, en este caso el AMP cíclico para los canales de sodio, ¿no? Habíamos visto que mientras era famosa la acetilcolina esterasa, esta enzima era famosa en la sinapsis en la que estaba la acetilcolina, pero que había otro método de desaparecer al neurotransmisor en el espacio sináptico. Y ese método era la recaptación de neurotransmisores. Recuerdo, ¿no es cierto? Eso lo vimos la clase pasada, en que después que se producía la transmisión del impulso nervioso, ¿no es cierto? Después que se producía, entonces la neurona presináptica englobaba nuevamente al neurotransmisor, ¿no? Y nuevamente este neurotransmisor era reciclado. El famoso método de la recaptación de neurotransmisores. Ya lo habíamos hablado bastante, simplemente les recuerdo, luego habíamos dicho que ustedes iban a hacer en los seminarios, iban a profundizar sobre todo en estos neurotransmisores muy conocidos, la acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, y hemos dicho que vamos a desarrollar esto durante todas las clases del capítulo de neurofisiología. Acá hay una cuestión importantísima. Así como la acetilcolina actúa de manera excitatoria e inhibitoria, la acetilcolina, por ejemplo, es excitatoria porque incrementa la motilidad intestinal, algunos. Todo el aparato digestivo, no solamente la motilidad, la secreción. Gracias a la acetilcolina podemos hacer una buena digestión. Si no tenemos acetilcolina, no podríamos sobrevivir porque la digestión no podría realizarse. ¿Me escuchan bien? ¿No es cierto? Sí se escucha bien, ¿no? ¿O quieren que le suba el volumen? No, se escucha bien. Perfecto. Aquí hay un neurotransmisor muy famoso en todos los congresos de neurología, el glutamato. Habíamos dicho que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Es conocido como el neurotransmisor de la excitotoxicidad. Excitotoxicidad. ¿Por qué excitotoxicidad? Porque es excitatorio, pero al ser excitatorio tiene la propiedad de excitar a todas las neuronas que están a todas las neuronas vecinas. Pero ¿qué pasa si el glutamato abunda a nivel planático? ¿Qué pasa? Va a hacer trabajar excesivamente a las neuronas. Nadie puede trabajar excesivamente, ¿no? Porque si el trabajo es excesivo, van a morir las neuronas. Por eso es que al glutamato se le conoce como el neurotransmisor de la excitotoxicidad. Es cierto, es excitatorio, pero es tóxico si está en abundante cantidad, porque va a producir la muerte neuronal. Algo que es importantísimo. Es uno de los neurotransmisores que produce muerte neuronal cuando está en exceso. Entonces, por eso es ampliamente estudiado. Miren las formas de comportarse de los receptores. Hemos dicho que el glutamato se encuentra dentro de los neurotransmisores excitatorios. Miren acá, observen. Este es los diferentes tipos. Este es aquí tipo canal iónico y acá es el método de los segundos mensajeros. La cantidad de receptores que tiene el glutamato en la cantidad. Acá tenemos el cainato, por ejemplo, es una forma de receptor. Miren ese elemental, el que ustedes ya lo conocen. Cuando el neurotransmisor glutamato se une a este receptor, vemos que se abren los canales de sodio
y aquí se aperturan los canales de potasio, obviamente durante la repolarización. Este tipo de receptor se le llama encadenado, es el más elemental, el más simple de decir. Sin embargo, el glutamato tiene otros receptores complejos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos otro receptor tipo canal iónico, pero acá hay un pero. Aquí aparece el concepto de neuromodulador. Este tipo de receptor, ¿no?, que se llama el receptor AMPA, este tipo de receptor necesita la presencia del zinc en este punto para que pueda activarse. Necesita la presencia del zinc para que pueda activarse. Si no hay zinc, no se va a aperturar este canal. Viene rectito. Aparece el término de neuromodulador. Entonces, se abre cuando hay zinc y llega el glutamato, se va a abrir el canal y deja pasar el sodio y durante la repolarización sale el potasio. Miren, ya es un receptor más complejo, necesita la presencia de un neuromodulador, en este caso es el zinc, ¿no? Luego tenemos aquí tenemos el receptor que se llama el NMDA, muy famoso, NMDA. ¿Qué significa NMDA? N-metil de aspartamo. Simplemente NMDA. Este N-metil de aspartamo es más complejo ya. ¿Por qué es más complejo? Observen acá varios puntos de unión. Se necesita la presencia del zinc. Acá se necesita la presencia de este polipéptido específico para el glutamato. Como si fuera poco, se necesita la presencia de la glicina. Qué importante, miren, acá hay un punto de unión. Qué perfección del receptor. Pero como la glicina no era inhibitorio, claro que sí, pero justamente se necesita la presencia de este neurotransmisor inhibitorio. Miren acá las neuronas de la corteza cerebral también producen la glicina. La glicina es un neurotransmisor que también se produce en la médula espinal, pero la glicina que la producen las neuronas corticales justamente sirve, ¿no?, para unirse en este punto de unión. Si no hay glicina, este canal no se va a abrir. Siempre digo que es perfección. El perfecto equilibrio se necesita del neurotransmisor inhibitorio para que funcione el excitatorio. Si no hay glicina, no se abre este canal. Qué perfecto, ¿no? El perfecto equilibrio entre lo inhibitorio y lo excitatorio. Entonces miren acá, una vez que tenemos acá la glicina presente, tenemos el zinc, tenemos el polipéptido específico, recién cuando llega el glutamato se va a abrir este receptor, se abre este canal y pasa el sodio desde afuera y también el calcio. Qué interesante, calcio, por primera vez vemos aquí cómo el calcio también puede causar la depolarización de la neurona postsináptica. Qué importante, ¿no? Entonces, este receptor NMDA ingresa iones sodio y también ingresa iones calcio, ¿verdad?, durante la despolarización, pero durante la repolarización, la salida del ion potasio, ¿verdad?, la salida del ion potasio. Ojo, aquí durante el reposo hay un punto de unión para el magnesio. El magnesio, cuando se mete aquí en este punto, va a causar la relajación de este receptor, o sea, de alguna manera va a impedir de alguna manera que se produzca la transmisión. Es importante, entonces, aquí hay un médico que es naturista, que siempre habla del calcio, magnesio y zinc, ¿no?, que sirve para relajar, ¿no? Claro, él siempre parece que hubiera visto esta transparencia, ¿no? Y entonces esta diapositiva y siempre está hablando del calcio, en este caso, ¿no?, magnesio y zinc por otra parte. Miren entonces estos tres tipos de receptores, como si fuera poco,
hay más tipos de receptores y acá este es un receptor, pero es decir, está acoplado. Ya no es tipo GANAL, sino que está acoplado a la proteína G. En este caso, la clase pasada habíamos visto la GS, la GI. Este es otro tipo de proteína G, se llama la proteína GQ. Y esta GQ, miren qué interesante, entonces llega el neurotransmisor, se une a este receptor, pero este receptor está, ¿no?, unido prácticamente a esta proteína GQ. ¿Qué hace la proteína GQ? Una vez que esta proteína G se activa, a su vez va a activar a esta otra enzima que se llama la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C lo que hace es hidrolizar los fosfolípidos de la membrana de la neurona y convierte estos fosfolípidos a diacilglicerol y trifosfato glucósico. Famoso diacilglicerol trifosfato glucósico. Famosos, también son seguros mensajeros. ¿Qué hace el diacilglicerol? Interviene activamente en la fosforilación de las proteínas algunos. Mientras el trifosfato de inositol lo que hace es actuar sobre el retículo sarcoplánico para elevar los niveles de calcio en la neurona cocinar. ¿Será importante esto? Por supuesto. Si yo le digo a su compañerita, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Cuánto es? Rápidamente digo 4, 5 por 8. 40. Muy rápido. Sí, pero ¿de dónde sacó el 40? ¿Dónde está el 40? ¿En qué parte de la neurona? ¿O lo sacó del aire? No. Esos recuerdos son recuerdos que ella nos evoca cuando yo le hago la pregunta, ¿pero de dónde lo sacó? ¿En dónde se encuentra? Se encuentra precisamente en proteínas fosforiladas. Esos son los recuerdos, no es que están en el aire. Ocupan un espacio en el cerebro. Entonces, la importancia que tiene el diacilglicerol en el proceso de aprendizaje es importantísimo. El glutamato tiene un rol importante en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es el que va a producir el diacilglicerol que interviene en los procesos de aprendizaje y memoria, y es lo que ustedes están haciendo en este momento. ¿De acuerdo? Seguimos. Si algo no entendieron, por favor me avisa, porque a veces hay conceptos que son un poco medio utópicos. Entonces, ya hemos hablado de receptores, ¿no? Esto lo van a ver en la mayor parte de libros y van a ver al neurotransmisor, ¿no?, con los receptores, ¿no? Neurotransmisor y receptores. Los receptores M1, M2, M3, M4, estos son los famosos receptores muscarínicos, la cantidad. Alumnos, cada día se descubren nuevos receptores, por si acaso. En este momento, la gente que hace investigación está descubriendo nuevos receptores. Y, por ejemplo, el receptor nicotínico, acá está N, de la acetilcolina, habíamos dicho que es tipo anagiónico, acá está efectos secundarios anagiónico. Lo que hace, lo habíamos visto, es ingresar iones sodio. Ingresar iones sodio a la neurona postsináptica o ingresar iones sodio al músculo. Ya lo veremos detalladamente. Mientras que los muscarínicos actúan acoplados a la proteína G. Por ejemplo, el muscarínico, ¿no?, para el músculo cardíaco, por ejemplo, se encuentra el muscarínico M2, por ejemplo, se encuentra sobre el músculo cardíaco. ¿Se acuerdan qué hace la acetilcolina con el músculo cardíaco? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Lo dijimos, produce paro cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca. La acetilcolina es tóxica para el corazón. Pero ¿cómo es que actúa? ¿Por qué disminuye la frecuencia cardíaca? ¿Por qué? Ahí lo vemos. Porque disminuye los niveles de AMP cíclico. Disminuye los niveles de este segundo mensajero, se cierran los canales de sodio
habíamos visto cómo cuando disminuyen los niveles de aire específico se cierran unos canales de sodio y disminuye la función. Todo lo contrario ocurre cuando se aumentan los niveles de aire específico, se aumenta la función, generalmente. Miren acá otros neurotransmisores, la dopamina, por ejemplo. Miren la cantidad: dopamina 1, dopamina 2, 3, 4, 5, en fin. Todos estos son mixtos. En algunas ocasiones, hemos dicho que son neurotransmisores mixtos, en algunas ocasiones, dependiendo del receptor, a veces se aumenta la función, aumentan los niveles de aire específico. ¿Por qué? Porque seguramente este receptor está acoplado ¿con qué? Con la proteína GS. Si está acoplado con la proteína GS, se aumentan los niveles de aire específico. O, por ejemplo, acá disminuyen, ¿no? Disminuyen los niveles de aire específico, por ejemplo, con lo cual disminuye la función de la dopamina. Entonces, la cantidad de receptores, hemos dicho que es un neurotransmisor mixto. Si disminuyen los niveles de aire específico, obviamente está acoplado con la proteína GI. Cada vez que actúa GI, disminuye los niveles de aire específico. Miren la noradrenalina, diferentes tipos de receptores: alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Por qué son famosos los receptores beta? Porque están sobre la superficie del músculo cardíaco y aumentan la función. Por eso es que se aumenta la fuerza contráctil del corazón. Por eso es que aquí tenemos, ¿por qué? Porque se aumentan los niveles de aire específico. Se dice que los receptores beta tienen predilección. Sí, hay los receptores beta tienen predilección, se acoplan más fácilmente con la adrenalina. Repito, el neurotransmisor adrenalina tiene mayor predilección por los receptores beta, o sea, beta 1, beta 2 y beta 3, mientras que la noradrenalina tiene mayor predilección por los receptores alfa. ¿De acuerdo? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sí, pero ¿dónde están los receptores alfa? ¿Dónde están los receptores alfa? En los vasos sanguíneos, alumnos, en las arterias, en las arteriolas pequeñas. Entonces, las arteriolas, cuando se unen, en las arteriolas, este receptor, alfa 1, alfa 2, cuando se une a la noradrenalina, ¿qué pasa? Se produce la vasoconstricción. Se produce la vasoconstricción. No olvidar eso. Será importante entonces, que los receptores alfa 1 y alfa 2 se unan a la noradrenalina. ¿Qué pasa, alumnos? ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, es asaltada? Cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Estamos yendo por un centro comercial, aparecen unos 3 o 4 tipos armados. ¿Y qué pasa? Muchas veces las damas, no tanto los varones, se emocionan tanto. ¿Qué pasa? Se asustan tanto que pueden caer desmayados al suelo. ¿Por qué caen desmayados? Eso se llama desmayo. Los médicos lo llamamos síncope. ¿Por qué caen desmayadas? ¿Quién me puede decir por qué? Porque producto de ese estrés tan intenso hay una descarga de noradrenalina en el cerebro. Eso se llama descarga noradrenérgica. Y producto de esta descarga, entonces la noradrenalina se une a los vasos sanguíneos cerebrales. Hay una vasoconstricción cerebral, y si hay una vasoconstricción súbita, deja de llegar sangre al cerebro, a las neuronas, por esa vasoconstricción. No hay oxígeno y la persona cae al suelo, porque por falta de oxígeno.
Eso es lo que se llama una sobrecarga noradrenérgica, y ese sería el mecanismo de acción de lo que es el desmayo. Nosotros los médicos tenemos que tratar a esa persona, doctora. Me desmayé y me he quedado ansiosa y me he caído. Viene la paciente, quiero que me haga un chequeo porque no vaya a ser que producto de la caída y de todo eso no duermo bien, además. Un trauma, hay que tratar eso. Por eso es que el médico tiene que saber, cualquier persona, bueno, pero ¿qué tiene que ver el asalto con el desmayo? El médico tiene que saber que sí tiene que ver. Y aquí les había dicho, en todos los libros hay esta terminología 5-HT, esto significa serotonina. Alumnos, es la serotonina. Hay varios tipos de receptores. Entonces tenemos acá 5-HT, 8A, miren el 1B, el 1D, ¿no? Ya hay hasta subtipos, el 2A, el 2C, miren, la 5-hidroxitriptamina 3, la 5-hidroxitriptamina 4, miren los diferentes, hemos dicho que era un neurotransmisor mixto, por lo tanto, ustedes están viendo que en algunas ocasiones, ¿no?, actúa como inhibitorio cuando disminuye el AMP síntesis y cuando aumentan los niveles de glifosfato, de inositol o diacilcerol, está siendo excitatorio, ¿no? Entonces, neurotransmisor mixto. Vamos a estudiar ampliamente la serotonina. Ya les había dicho que la serotonina disminuye la depresión y que nuestro tratamiento médico, que nuestros medicamentos, los mejores medicamentos para tratar la depresión son medicamentos, ¿no?, que bloquean la recaptación de neurotransmisores, en este caso la serotonina. Lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Acá tenemos el glutamato, acabamos de hablar intensamente del glutamato, ¿no?, que tiene una función de tipo metabotrópica y onotrópica, ya lo habíamos visto en detalle, ¿no? Simplemente ya este es el resumen final, ¿no?, de cómo el glutamato es netamente excitatorio. Y tenemos acá el famoso GABA, que yo les había dicho que era inhibitorio. Tiene dos tipos de receptores, alumnos. GABA. El neurotransmisor se acopla muchas veces a este receptor GABA-A. Ese es el típico canal iónico, es decir, que cuando el receptor GABA-A se encuentra en la neurona postsináptica, yo pregunto, ¿este receptor es tipo canal iónico? Pregunta para ustedes, ¿y qué ion ingresa cuando GABA, este receptor en la neurona postsináptica? Imagínense la neurona postsináptica. ¿Qué ingresa? ¿Qué ion? ¿Quién me dice? Despierte. ¿Quién me dice que ion ingresa? Si estoy hablando de que GABA es inhibitorio, siempre por siempre este neurotransmisor será inhibitorio. ¿Cuál es el ion que ingresa? Cloro. Claro que sí. Claro que no hay otra. Cloro. Efectivamente, cuando GABA, este receptor está en la neurona postsináptica, y la neurona se va a inhibir, abre los canales y el cloro ingresa, inunda la neurona postsináptica y la neurona postsináptica se inhibe totalmente. Es una función inhibitoria. Muchas veces GABA, ¿no?, tenemos a GABA B, que también es inhibitorio, pero acá el mecanismo ya es un poco más complejo. Muchas veces estos tipos de GABA están unidos a la proteína GI. Y al fin y al cabo, la proteína GI de todas maneras va a inhibir a la neurona postsináptica. Al fin y al cabo, cuando
el receptor GABA sea de tipo A o de tipo B que está presente, va a inhibir a la neurona postsináptica. Por eso es que es inhibitorio. Este es un tipo de sinapsis eléctrica. Ya hemos visto la sinapsis tipo canal, hemos visto la sinapsis vía segundos mensajeros o método metanotrópico. Pero hay una tipo de sinapsis que es súper rápida y que lo utiliza el cerebro cuando quiere ejecutar acciones sumamente rápidas. Por ejemplo, un reflejo de vida o muerte. Si alguno de ustedes está manejando su carro, resulta que se le cruza abruptamente una persona, ¿qué es lo que hace? Automáticamente, de inmediato, ¿qué hace? Pisan el freno, automáticamente. No hay nada que pensar, es un reflejo que tiene que ser rapidísimo, si no matan a la persona que está delante de inmediato. Esa es una función que tiene que ser rapidísima. En ese movimiento automático prácticamente y veloz de presionar el freno para salvar la vida al paciente, a la persona que está pasando, ahí intervienen este tipo de sinapsis, tiene que ser rapidísimo. Son las sinapsis eléctricas. ¿Qué significa una sinapsis eléctrica? Que hay una unión perfecta, entre, acá hay una neurona en la parte superior, con doble capa lipídica, y acá hay otra neurona en la parte inferior. Miren estos canales, estas uniones tipo GAP, ¿no? Miren acá estos canales perfectos, ¿no? Por el cual va a pasar iones. Si esta neurona que está en la parte superior, acá está su doble capa lipídica, le pasa iones sodio a la neurona que está en la parte inferior, ¿qué le va a pasar? Si la neurona, pues, la de abajo, se llena de sodio, ¿qué le va a pasar a esta neurona? ¿Qué pasa? La neurona ¿qué pasa? Si se llena de sodio, se despolariza. Si se llena de sodio, se va a llenar de carga positiva, la neurona se despolariza. Qué rápido, porque simplemente una neurona le da iones sodio a la otra, entonces la neurona se va a despolarizar. O, mejor aún, si dentro de la neurona abunda el ion potasio, ¿qué pasa? La neurona le va a ceder a la otra ion de potasio, con lo cual también se despolariza, se activa. Miren qué rapidísimo. Sí, pero también pudiera ser que a lo mejor la neurona que está acá en la parte superior pasa iones cloro a esta otra neurona. ¿Qué le va a pasar a esta neurona de la parte inferior si se llena de cloro? ¿Qué le va a pasar? Se hiperpolariza, se inhibe, se negativiza, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Bien, acá está la diferencia entre una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Habíamos dicho que la sinapsis eléctrica es rapidísima, sumamente rápida, ¿no? Prácticamente no hay retardo sináptico, mientras que en la química, recuerden que el potencial de acción tiene que ir de la zona presináptica a la zona postsináptica y se demora por lo menos 0,3 milisegundos, generalmente de 1 a 5 milisegundos, ¿no? Se demora, hay una demora al pasar el potencial de acción desde la zona presináptica a la postsináptica. Eso se llama retardo sináptico, generalmente dura 0,3 milisegundos. En cambio, en la sinapsis eléctrica no hay este retardo. La química siempre va de una neurona a otra, es unidireccional, mientras que la eléctrica es bidireccional. ¿De acuerdo? Es bidireccional. La transmisión. Hemos hablado mucho de la transmisión nerviosa hoy día, hemos hablado muchísimo.
en la primera clase varias horas. Esta es la aplicación. Alguien te decía, pero ¿cómo acá esta es la aplicación clínica de todo lo que hemos hablado? Y hay otras aplicaciones. Entonces, yo les había dicho que los muchachos, les había dicho que muchas veces los niños toman racunismo campeón, y el racunismo campeón tiene órganos fosforados, el veneno. Entonces, ¿cuál es la función, cuál es la acción de los órganos fosforados? Creo que ya les había dicho, ¿no? Que acá vamos a poner la siguiente, miren acá apareció, ¿no? La acetilcolinesterasa, bloqueada por los órganos fosforados, la nula totalmente, con lo cual la acetilcolina se queda aquí en abundante cantidad en el espacio sináptico. O sea, si yo hablo del espacio sináptico, estoy hablando del plasma, se elevan los niveles, ¿no? Se elevan los niveles, ahí está, acetilcolina por todas partes, esto es lo que se llama la sobrecarga colinérgica, ¿no? Acetilcolina por todas partes. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que el niñito que había tomado racunismo campeón muere. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es tóxica del corazón. Muere en paro cardíaco. ¿Cuál es el antídoto? Me preguntaban, ¿cuál es el antídoto de la acetilcolina? La atropina. Ese es el antídoto. Eso, si el niñito llega vivo a la emergencia, yo como médico, ¿qué hago? Cargo ampollas en mi jeringa y comienzo cada minuto a administrar una ampolla que contiene generalmente 0,5 miligramos de atropina. ¿Qué hace la atropina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es que la atropina se va a apoderar de estos receptores. La atropina se une fuertemente a estos receptores porque tiene mayor afinidad por estos receptores. La atropina se apodera de los receptores colinérgicos y la acetilcolina ya no actúa. Qué interesante, ya no puede actuar, pues ya la atropina se los agarró y el paciente se va a salvar, le van a salvar la vida al paciente. El paciente generalmente viene inconsciente a la emergencia. Ya veremos por qué. Cuando el paciente comienza a presentar los efectos de la atropina, por fin abre los ojos y el médico se siente feliz porque el niño ya se ha salvado. Tenemos que seguir inyectando atropina. Y acá están cómo cuando abunda la acetilcolina, los potenciales de acción se suceden, es lo que se llama la sobrecarga colinérgica, ¿no? Que va a producir el paro cardíaco. El botulismo es otra aplicación clínica, ¿no? Es una enfermedad causada por una bacteria, Clostridium botulinum, ya ustedes están estudiando alguna bacteria. El Clostridium botulinum, ¿no? ¿Cuál es la acción de este Clostridium? ¿No? Ahí es la enfermedad de botulismo. ¿Qué hace? Esta bacteria produce una toxina que es la toxina botulínica. Y esta toxina se va a apoderar de una proteína exocitadora que se llama sinaptoglebina. Se apodera de esta proteína, la bloquea, con lo cual ya no se produce la exocitosis de la acetilcolina. Habíamos dicho que la acetilcolina es la que mueve. Hemos dicho que la acetilcolina se encuentra en la flor muscular, es la que frena las manos, mueve las piernas. Sin acetilcolina no podemos caminar ni podemos comer, porque es la que mueve a los músculos. ¿Qué pasa con el botulismo? El paciente se paraliza totalmente porque no hay acetilcolina, no puede mover brazos y piernas. El problema no es que no muevan los brazos y las piernas, porque al fin y al cabo el paciente está echado y con los ojos abiertos. El problema es cuando se paralizan los músculos respiratorios.
Y cuando se paraliza los músculos respiratorios, el paciente se muere. Tiene que ponerse al paciente, ustedes saben lo difícil que es encontrar un respirador automático. Se encuentran en las UCI. Ese ha sido el problema en la pandemia, no había suficientes respiradores, no había. Y el paciente se muere sin respirador automático. ¿Cuántos pacientes han muerto porque en las UCI no había la suficiente cantidad de esos respiradores, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo es el mecanismo de acción de la toxina botulínica, ¿no? Es a este nivel, a nivel presináptico, bloqueando a esta proteína exocitadora, que es la sinatorreolina, ¿no? Y la demencia de aceite es otra aplicación clínica. Lamentablemente, la dieta que ingerimos es sumamente tóxica, sumamente tóxica. Y van apareciendo, conforme va pasando el tiempo, en las personas de edad, generalmente a partir de los 50 años comienzan a aparecer anticuerpos que destruyen a estos receptores de la acetilcolina. Los anticuerpos no tendrían por qué destruir a los propios receptores o a los órganos, pero ya son fallas del organismo. Se presentan entonces anticuerpos y son destruidos los receptores de la acetilcolina. Por lo tanto, ¿va a haber transmisión adecuada? No va a haber transmisión. Por eso se caracteriza la demencia de Alzheimer, no hay una buena función. La demencia de Alzheimer, ¿qué significa un cuadro de demencia? Ustedes tienen abuelitos, han visto cómo se comportan los abuelitos. Comienzan primero a perder la memoria, luego comienzan a comportarse de una manera infantil. Eso no es normal. En una persona que tiene más de 90 años, o más de 80, o más de 85, puede ser ver eso, ¿no? Pero no en una persona que tiene 50 años. Normalmente, cuando esto le da a un ancianito que tiene más de 90 años, uno dice, está con demencia senil. Una cosa es la demencia senil, que aparece un ancianito de 90, y otra cosa es la demencia de Alzheimer, porque aparece esto mismo, pero una persona que tiene 40 o 50 años. Relativamente joven. Y la persona comienza a perder la memoria, se comporta de una manera infantil. Eso es lo que se llama la demencia de Alzheimer. ¿Qué le damos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué le doy a mi paciente que tiene demencia de Alzheimer? ¿Qué le doy? Reviso la fisiología y digo, bueno, se ha encontrado que en la demencia de Alzheimer los niveles de acetilcolina en las sinapsis corticales están disminuidos. Hay disminución de los niveles de acetilcolina. Entonces no puede funcionar. No hay una transmisión nerviosa adecuada. ¿Qué le doy a mi paciente que tiene demencia? ¿Qué le doy? Le doy un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa. Por supuesto que le doy una pastillita que va a producir, ¿qué? Va a bloquear la enzima acetilcolinesterasa, y con eso, de alguna manera, yo voy a elevar los niveles de acetilcolina. Y se ve que el paciente mejora. ¿Por qué? Porque estoy de alguna manera incrementando los niveles de acetilcolina. Se ve que el paciente mejora. Por supuesto que esto es un tratamiento complejo de la demencia de Alzheimer, ¿no? No se olviden que la función hace al órgano. Si ustedes hacen ejercicios y comienzan a correr todas las mañanas o hacen ejercicio de pesas, seguramente los músculos se van a volver voluminosos, van a tener un mejor trofismo muscular. ¿Qué significa eso? La función, el ejercicio que ustedes hayan hecho funcionar a los músculos, le da mejor trofismo. Igual, si ustedes estudian más,
¿qué va a pasar? Van a ser más inteligentes porque van a haber mayor número de sinapsis dentro de su sistema nervioso. La función hace al órgano. Ejerciten. Si quieren mejorar su memoria, hagan ejercicios de memoria. Entonces, no olvidar que el tratamiento que nosotros damos es la demencia de Alzheimer. Esos medicamentos se llaman medicamentos anticolinesterácicos, ¿no? O sea, bloquean a la acetilcolina, ¿no? A la acetilcolinesterasa, ¿no? ¿Para qué? Para que haya mayor nivel de acetilcolina, para que a nivel plasmático también detectemos mayor nivel de acetilcolina, porque ya hemos dicho que la demencia de Alzheimer disminuye los niveles de acetilcolina. Bien, pasamos a otras preguntas hasta aquí. Hasta acá hemos hablado muchísimo de transmisión nerviosa, sobre todo de transmisión. Preguntas. ¿Alguna pregunta o todo está claro? A ver, díganme, esas preguntas, ¿todo está claro? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Entonces vamos a entrar al músculo. Desde el punto de vista fisiológico, obviamente para explicar el músculo, necesariamente necesito de una gráfica, necesito de la anatomía. Y para eso, esta es una gráfica que me gusta mucho a alumnos, porque explica la fisiología. Atentos, entonces vamos a ir. Algo que está de más decirles y algo que lo entiendan me avisa. Una gráfica que me gusta muchísimo porque explica claramente, por ejemplo, qué me interesa, porque este no es un curso de anatomía, qué me interesa de acá, qué me interesa. Me interesa, por ejemplo, esta estructura que se llama retículo sarcoplámico. ¿Y por qué me interesa el retículo? Esto parece un panal de abeja, ¿no? Como sacos. ¿Por qué? Porque ahí se guarda el calcio. Alumnos, ahí se guarda el calcio. Y cuando se trata de la función muscular necesitamos mucho calcio. Miren acá, entre panal de abeja y panal de abeja, miren estos tubos. Estos son los famosos tubos T. Tubos T. ¿Por qué T? Porque tiene la forma de T. ¿Y por qué me interesan los tubos T? ¿Cómo se va de un panal a otro? Porque por ahí discurre el calcio, por ahí viaja el calcio, y no solamente viaja el calcio, sino viaja también el potencial de acción. Repito, ¿qué más me interesa de esto? Me interesa acá las mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias contienen abundante ATP. Se necesita ATP. Se necesita ATP. Se necesita energía, el músculo necesita consumir mucho ATP para su funcionamiento. No olvidar además que existen estas proteínas clásicas, la proteína, ¿no? Estas proteínas musculares, la miosina, ¿no? Y que acá se unen formando una especie de línea M. Esta línea es porque se sobreponen o se superponen, ¿no? Estas fibras alargadas que contienen miosina. Acá están más claras, fibras de color más claro. Acá se superponen y dibujan una línea Z. Esta línea Z, miren acá otra línea Z. Se dice que entre dos líneas Z está la unidad funcional del músculo y es la sarcópora. ¿De acuerdo? Esta es una sola fibra muscular. Miren qué interesante, a mí me gusta este gráfico, es impresionante. Miren acá el tubo T, miren acá, observen este tubo T, miren cómo se va hacia la superficie. Fíjense acá, esta es la superficie de la membrana de esta fibra muscular. ¿De acuerdo?
Qué impresionante, a mí me gusta mucho eso porque explica fácilmente lo que vamos a explicar ahora, la fisiología muscular. Seguimos. Si no entienden algo, me avisan. Ya, esa es la unión neuromuscular. Hemos hablado de la motoneurona alfa un montón. Esta es la terminación nerviosa de la motoneurona alfa. Llegando la motoneurona alfa, llegando, ¿no?, al músculo. Acá está la llegada, esta es la fibra muscular. Esta es la motoneurona alfa que produce ¿qué vesículas son? Acetilcolina, por favor. La motoneurona alfa solo sintetiza acetilcolina. Y hemos dicho que la acetilcolina es la que luego va a hacer mover al músculo. ¿Y cómo es que es esta función? Acá la acetilcolina, como siempre, ¿no?, cuando se despolariza la motoneurona alfa, se abren los canales de calcio, el calcio ingresa a esta zona ¿para qué? Para producir la exocitosis de la acetilcolina. La acetilcolina pasa a este espacio, que en este caso se llama pues ya la unión neuromuscular, y la acetilcolina se une a estos receptores centrifugal que se llaman, ¿no?, los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Alumnos, qué interesante y qué fácil, después ustedes han aprendido cómo es la transmisión nerviosa. Entonces, cuando la acetilcolina se une a su receptor, ¿qué pasa? El receptor se forma el complejo neurotransmisor receptor y el receptor abre sus canales, y al abrir los canales el sodio pasa desde el extracelular, pasa a la fibra muscular, y la fibra muscular se va a despolarizar porque ingresó el ion sodio. ¡Qué fácil! ¿Está claro, alumnos? Es lo mismo que ocurre en una sinapsis elemental, en una sinapsis tipo canal. Entonces, ¿cómo se despolariza el músculo? Así yo les pregunto, ¿y cómo se despolariza el músculo? Fácil, pues, porque se aperturan los canales de sodio. ¿Quedó claro? Bien. Quedó claro. Sigamos, vamos a ir. Cualquier cosa que no entienda, Marisa, vamos a complicar un poquito. Y esto es la fisiología. Pero ¿cómo es esto? Aquí la motoneurona alfa. Aquí ya les había dicho, la motoneurona alfa, ¿no? Esta es la terminación de la motoneurona alfa. Habíamos dicho, esta motoneurona se excita, ¿no? Y entonces al excitarse se abren los canales de calcio, acá está, pero a mayor aumento, el calcio ingresa para movilizar a las vesículas sinápticas, y acá se produce la exocitosis de la acetilcolina. Y miren acá la acetilcolina por todas partes en el espacio, yéndose a su receptor. Miren acá, y acá se une a su receptor. Perfecto, en cuanto la acetilcolina se une a su receptor, miren acá en este punto, se abren los canales de sodio y el sodio ingresa a la fibra muscular durante la despolarización. Qué interesante. Pero como ustedes ven acá, ahora ya lo que ustedes tienen que aprender, miren acá, vamos a suponer que este es el músculo cuádriceps, miren la cantidad de fibras paralelas, pegaditas unas a otras. ¿Quién no se ha comido un buen sancochado? ¿Quién no se ha comido un buen trozo de carne? ¿Qué hacen los que les gusta degustar, ¿no? ¿Qué hacen? Uno comienza a deshilachar, ¿no? Y se va comiendo de fibrita en fibrita, ¿no? Están bien pegaditas las fibras. Eso es el músculo. Es igual, nuestro músculo cuádriceps es igual, las fibras están pegaditas unas a otras. Acá están, miren, las fibras pegaditas unas a otras. Aquí, llegando una motoneurona alfa, la motoneurona alfa, las terminaciones de la motoneurona alfa, como una motoneurona llega acá, se pone aquí en este punto, ¿no? Las terminaciones nerviosas, ¿no?, llegando a varias fibras musculares. Esto es una motoneurona alfa llegando a la fibra muscular. Estas son las terminaciones nerviosas. Varias terminaciones, ¿no? Y acá, por supuesto, al máximo aumento. Alumnos, escuchen. Aquí, cuando
se abre el canal de sodio, aquí va a entrar una pequeña cantidad de sodio, lo suficiente para despolarizar este punto. Sí, pero miren la cantidad de canales que hay. O sea, acá se abren también canales, aquí también. Acá ¿cuántos receptores hay? 3, 6 receptores. Esta es la fibra muscular. Cada receptor que se abre, alumnos, cada receptor que se abre forma un pequeño potencial. Se llama potencial de placa, porque solamente es un grupito de sodio que va a ingresar. Ese potencial de placa mide aproximadamente 50 microvoltios al voltio. El potencial de placa lo van a encontrar en todos los libros. Aproximadamente mide 50 microvoltios. ¿Y por qué yo me sé de memoria eso? ¿Por qué? Porque todos los días lo veo. Porque trabajo con una máquina que es un electromiógrafo y cuando yo introduzco un electrodo, yo veo ahí el potencial. Por eso jamás me voy a olvidar de lo que mide este pequeño potencial. Y lo veo. Estas son máquinas bien sofisticadas, ¿no? Computadoras que han amplificado tremendamente la señal a nivel del músculo. Entonces, se puede ver 50 microvoltios. Oh, imagínense, ahí hay ¿cuántos receptores? 6. Sumen los 6 potenciales de 50 microvoltios. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto es 6 por 50? ¿Cuánto? Saquen su calculadora. Ustedes sacan la calculadora para todo, ¿no? 300, ¿no? Ahí dice 300. Alicia dice 300 microvoltios. Ojo, alumnos. Por didáctica solamente se han puesto 6 receptores, para que ustedes lo entiendan. ¿Pero ustedes creen que son 6 receptores realmente? ¿Cuántos son? ¿100? ¿200? ¿300? Varía. Al final, cuando uno ve, cuando un músculo está descargando y cuando un músculo se contrae, se suman todos esos pequeños potenciales que miden 50 microvoltios y al final se va a generar un potencial enorme. ¿Cuánto mide ese potencial de acción muscular? Aproximadamente 4 milivoltios. Repito, aproximadamente 4 milivoltios. Y eso también se ve, también lo veo. 4 milivoltios. Imagínense, ¿no? Entonces, una cosa es un potencial de placa, o también los autores le llaman potencial en plate. A ver, vamos a ver, acá está lo que les decía, miren, acá está el nombre. Miren acá potencial en plate, acá lo dice, ¿no? El potencial pequeñito en plate, que se produce porque cada receptor genera una cantidad de carga, de pequeña carga. Pero al final, esto será una fibra, ¿no? Pero miren acá toda la fibra pegadita. Al final, entre fibra y fibra, también hay un knowledge gap. Le dije, qué interesante, porque los tubos T realmente son como las uniones gap y el tubo T llega hasta la membrana. Entonces, basta que una sola fibra se despolarice para que a través de la red de tubos T, todita las fibras musculares se despolaricen. Qué importante. Basta
hasta que una se despolarice, el potencial de acción difunde por todos los tubos T y todas las demás se despolarizan. Alguna vez algún alumno me dijo, hay alumnos que se concentran y siguen la clase del profesor, y uno me dijo, doctora, entonces esto sería como un efecto dominó. Le pregunté, ¿y cuál es el efecto dominó? Es que, doctora, yo juego casinos, entonces yo muchas veces paro todos los casinos en un solo punto. ¿Cuántas cartas son? 54, 56 cartas, las paro. Eso se llama hacer el efecto dominó, y luego, una vez que están todas paraditas, empujo una cartita y toditas caen, unas sobre otras. Me pareció excelente lo que dijo este alumno. ¿Sí? Tómalo como un efecto dominó. Basta que una se despolarice para que todas se despolaricen en manchas. Ustedes quieren esos términos, ¿no? ¿Quedó claro? Así es como funciona el músculo. Entonces, ¿ya está claro? Miren acá los potenciales en play que van a aparecer acá, pero estos van a difundir. Acá está el potencial de acción, se va a propagar a todas las fibras vecinas, ¿no? Acá está, miren cómo se propaga, ¿no? ¿A través de qué? A través de la membrana y a través de los tubos T. ¿Quedó claro? ¿Ya está? Acá están los tubos T, miren, acá está clarísimo, pero al mayor aumento, los tubos T, y acá está la membrana. Hemos dicho que los tubos T llegan hasta la membrana y se unen a otra membrana muscular y difunden a la otra fibra, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo de acción? Acá está perfecto, uniéndose la terminal de la motoneuron alfa. Acá lo que les había mencionado como la acetilcolina sale, ¿no es cierto? Y acá, cuando se abren los canales de tipo ionotrópico, y acá se va a producir el potencial de acción. El potencial de acción significa pues, que las cargas positivas ingresaron, acá están las cargas positivas. Este potencial de acción va a difundir hasta que llega a estos canales, los famosos canales de hidropiridina, ¿no es cierto? Estos canales. En este momento, los canales se activan y el ion calcio que está en el retículo sarcoplásmico pasa a citoplasma. Y el citoplasma se inunda de iones calcio. ¿Por qué? Porque el calcio tiene una acción sobre el músculo. ¿Y cómo es la acción del calcio sobre el músculo? Lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces miren todo lo que acontece en la membrana de la fibra muscular. Seguimos avanzando y ahí está, a mayor aumento, ¿no? A mayor aumento, ¿cómo está? ¿No? Acá están los tubos T y cómo se difunde el potencial de acción en todos los sentidos a través de los tubos T. Se va difundiendo de una fibra muscular a otra fibra muscular. Está clarísimo entonces. Acá, para mostrarles lo que estamos haciendo en este capítulo, el potencial de acción muscular de la fibra esquelética, ¿no? que tiene un tiempo de demora aproximadamente de 2 a 4 milisegundos, y ya más adelante estudiarán al potencial de acción del músculo cardíaco, que es mucho más ancho. Miren cuánto demora, aproximadamente de 150 a 300 milisegundos. ¿Por qué? Que ya lo verán cuando hagan cardio, porque aquí, mientras que en el músculo esquelético ingresa sodio, ya lo habíamos dicho, en el músculo cardíaco no solamente va a ingresar sodio, sino sodio y calcio. Ya lo verán más adelante. Solo les he traído esta lámina para que vean la diferencia. Mientras el potencial de la fibra muscular del músculo cuádriceps, o sea, esquelético, mide 2 a 4 milisegundos, no se olviden que el potencial neuronal es más delgadito, dura menos y puede durar más bien de 0,5 hasta 2 milisegundos.
el potencial de acción muscular es un poco más ancho, tiene mayor duración. ¿De acuerdo? Y acá lo que les había dicho, como si hacemos este esquema, aquí la fibra Z, ¿no? Como este mecanismo es un mecanismo de deslizamiento, esto se conoce realmente cuando hablamos, estamos hablando de 50 años, hace 100 años, cuando se veía solamente con microscopio de luz, se pensaba que eran las de actina, las moléculas contráctiles, decían que estas eran las que se contraían. Falso, que falserá, porque ya se sabe que es simplemente el deslizamiento de la molécula de miosina sobre la molécula de actina. Acá una sarcómera, y lo he dicho que la sarcómera está entre dos líneas Z, la sarcómera relajada y acá la sarcómera contraída. Como si fuera poco, estas son las moléculas de miosina, estas son las moléculas de actina, y acá las cabezas de miosina son las que cumplen una gran función. Alumnos, ¿por qué es simplemente un deslizamiento? No se olviden que la molécula de miosina tiene unas cabezas, y las cabezas tienen una función de hacer el pivoteo. ¿Qué significa el pivoteo? Es que las cabezas son móviles. El pivoteo es esta acción, comienzan a traccionar a la molécula de actina que están arriba y las deslizan. ¿Quién realiza el mayor trabajo muscular? Las cabezas de la miosina. Mientras que las de actina solo se dejan llevar, porque las moléculas, la cabeza de miosina están traccionando, son las que mayor ATP consumen, ¿no? El ATP es para las cabezas de miosina, ¿no? Observen aquí, a mayor aumento a nivel ya molecular. Miren, estas son las moléculas de tropomiosina, son como fibras alargadas, ¿no? Aquí tenemos las moléculas, ¿no?, de actina, ¿no?, y acá tenemos la troponina. La troponina cumple un rol fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tres porciones, una porción, la fracción T unida a la tropomiosina, como ven ahí, la fracción I unida a la actina durante el reposo, y la fracción C es la que será unida al ion calcio. Importantísimo el ion calcio en la contracción muscular. Entonces, ahí está, el calcio se va a unir a esta fracción. Vamos a ver cómo. Ahí la relajación, ¿no? La relajación, miren acá. La cabeza de la miosina en el reposo. Miren la tropomiosina cubriendo los puntos de unión, acá, entre las moléculas de actina, ¿no? Miren acá, con la miosina, miren, acá se interpone la tropomiosina, miren acá, alejando a la miosina de la actina. Pero ¿qué pasa? Una vez que llegue el calcio aquí, el calcio, después que se forma el potencial de acción de 4 milivoltios, ese potencial de acción es el que va a evacuar el calcio, ¿no?, a través de los conductos de dihidropiridina. Entonces, el calcio se va a unir durante la contracción en este punto. Vamos a ver entonces cómo se une. Pero miren cómo la tropomiosina, esto da gusto porque cómo se está interponiendo, ¿no?, entre la miosina y la actina. Vamos a ver, entonces este es en el reposo, ahora vamos a la contracción. Contracción muscular. Entonces acá tenemos a la molécula de actina, y acá tenemos a la de miosina, ¿no? Observen entonces, durante la contracción muscular, el citoplasma se llena de calcio y el calcio se coloca aquí, en
la fracción C de la troponina. Ese pegarse a la fracción C le cambia la configuración, porque ya es la troponina más calcio. Se aumenta el peso molecular, se cambia la configuración de la troponina y en ese momento ese incremento de peso molecular y ese cambio de la configuración hace que se lateralice la tropomiosina. Acá se lateraliza y en ese momento se unen las cabezas de la miosina con la actina. Es el momento en que comienza la tracción, ¿no? Lo que les decía, acá las cabezas móviles comienzan a traccionar a la actina y comienza el deslizamiento entre las moléculas de miosina y actina. Simplemente es un deslizamiento. Creo que quedó claro, ¿no? Bien sencillo el mecanismo. Seguimos. No hay preguntas, entonces seguimos. Entonces, el resumen de todo lo que hemos hecho ahora hemos hablado mucho de la motoneurona alfa, cómo la motoneurona alfa, ¿no?, se depolariza y al depolarizarse, ¿no?, va a actuar sobre la fibra muscular generando el potencial de placa terminal, el potencial de Impey, que les dije que era muy pequeñito, pero que luego la suma de todos estos potenciales pequeñitos generan el potencial de acción verdadero, que aproximadamente tiene 4 milivoltios, ¿no? Y luego ese potencial se difunde, ¿no? Acá habíamos dicho a través de los tubos T, se difunde a todas las fibras musculares, con lo cual la llegada de este potencial al retículo sarcoplánico hace que se activen los conductos de hidrogelina y sale el calcio al citoplasma. ¿Para qué? Para unirse a la fracción C de la troponina. Acá está, uniéndose a la fracción C de la troponina y para iniciar la formación de enlaces cruzados. Se le llama enlaces cruzados al momento en que la miosina con la cabeza comienzan a hacer esto, ¿no? Regresan, hacen esto, por eso se llaman cruzados, ¿no? Esos son los enlaces cruzados que hace la cabeza de la miosina deslizando a la actina, ¿no? Luego viene la etapa de la relajación muscular, siempre habrá pues una relajación muscular, el calcio es bombeado nuevamente, ¿no es cierto?, al retículo sarcoplánico y se suspende la interacción entre actina y miosina. Se suspenden los enlaces cruzados. Entonces, en el músculo esquelético, alumnos, en el músculo esquelético, después de una contracción, siempre tiene que venir una relajación. Siempre. Cuando no hay una relajación, viene lo que se llama el calambre, ¿no? El famoso calambre. Y acá es sumamente interesante. Yo les dije que trabajábamos nosotros, con una máquina que se llama electromiógrafo. Y el examen se llama electromiografía. Entonces, ¿qué hacemos? El electrodo puede tener diferentes formas, puede tener la forma de un botón, pero hay electrodos que tienen la forma de una aguja. ¿Para qué? Para analizar el músculo y los potenciales que está generando el músculo. Ingresamos con la aguja y vemos el potencial, ¿no? Y entonces, acá miren esto, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Yo tengo mi pantalla y acá está mi pantalla. ¿Y qué veo en la pantalla? Yo le digo a un paciente, señor, hágame este movimiento. Eso se llama flexión de codo. ¿Para qué le digo que flexión de codo? Porque voy a ver el músculo. ¿Quién hace la flexión de codo? El bíceps. Y le pongo una agujita, que es teóricamente tiene la forma de aguja, pero es un electrodo hecho de teflón, que ni lo siente el paciente por si acaso. Le pongo el electrodo y le digo, señor, haga este movimiento. Y la máquina
¿Qué se ve en la máquina? Se ve mucho potencial. Eso se llama potenciales de unidad motor. Ahí están los potenciales de unidad motor. Pero esta máquina no solamente yo voy a ver los potenciales, también lo voy a escuchar. Tiene un sonido especial, típico. Para eso está pues la persona que se dedica a hacer eso rápidamente reconoce que es una unidad motora por la vista y por el sonido sobre todo. Estas son unidades motoras. Yo pregunto, si un paciente ha sido agredido con arma blanca y le cortaron el medio músculo cutáneo, y yo voy a los 15 días, o primero yo voy a la semana, y le digo, señor, ¿hará flexión de codo? Primero, ¿hará flexión de codo? No, porque la lesión ha sido total del dedo músculo cutáneo. No se ven las unidades motoras, alumno, no se ve eso, no se ve. Tampoco suena la máquina, a eso le llamamos nosotros silencio de reposo. El pobre paciente paralizado. A los 15 días regresa el paciente, a ver, vamos a volver a hacer un control, y a los 15 días aparecen signos de desnervación. El músculo, cuando queda desnervado porque se cortó su nervio, si el nervio se ha cortado, ya no se van a formar los potenciales de acción. Pero a los 15 días aparecen en este músculo lo que se llama las fibrilaciones y las ondas positivas. ¿Qué son las fibrilaciones y las ondas positivas? Potenciales muy pequeñitos parecidos a los potenciales en Frey, que hemos hablado hace un rato, y se ve el músculo, y eso se llaman fibrilaciones. Ya cuando yo veo fibrilaciones que tienen también un sonido especial, el músculo está desnervado, músculo paralizado. ¿Qué le dijo el paciente? Doctora, pero si no puedo mover el brazo y me voy a recuperar, un momentito. Sí, se va a recuperar, pero primero hay que hacer una cirugía. Hay que unir el cabo proximal y distal de los nervios del músculo cutáneo y luego usted va a ir recuperando la función. Una vez que se lesionó el nervio, al tercer día comienza la degeneración. Todo el cabo distal de ese nervio, porque es como un elástico que corta, todo el cabo distal comienza a destruirse, todo el citoesqueleto del axón. Hay que unir al nervio para que luego encuentre su camino y llegue pues, a su músculo. Si no, no va a llegar al músculo. Si el cabo proximal está por un lado y el distal por otro, imposible. Hay que unir para que haya crecimiento de nervio a la velocidad de 1 milímetro por día. ¿De acuerdo? Ahí están las fibrilaciones y las ondas positivas. Y ahí está lo que le decía, ¿no? Como aquí es de la lesión nerviosa, acá está la motoneurona alfa, por favor, ¿no? Y acá se lesiona, ¿no? Entonces acá la pobre motoneurona alfa ha quedado bloqueada. Hay un shock para la motoneurona, por supuesto. Ya no está estimulada para producir tanto neurotransmisor. Obviamente tiene otra apariencia, incluso hasta que, ¿no? A las 36 horas que se produce la lesión, acá esto es lo que se llama la degeneración valeriana. Comienza a destruirse. Hay que unir al nervio, el cabo proximal con el distal, porque si no, si están separados, por aquí crece, pero crece como un bolón, eso se llama neuroma, crece de una manera anormal. Cuando antes hay que realizar la cirugía, ¿para qué? Para que se unan los cabos proximales y distal y acá llegue al músculo. Una vez que se une, comienza a crecer el nervio y a esto se llama regeneración valeriana, hasta que llega a su músculo.
¿De acuerdo? Eso que se llama la lesión nerviosa periférica, la lesión de la motoneurona alfa, lesión de la segunda neurona de la motor, ¿no? Y acabamos de hablar de 4 proteínas importantes, pero ahora la ciencia avanzó tanto. Ahora ya se sabe que no solamente las 4 proteínas son importantes para que se mueva el músculo adecuadamente. Hay muchas proteínas que se han descubierto en el interior de la fibra muscular. Uno de los grandes descubrimientos ha sido el descubrimiento de la distrofina. Acá está, es de la distrofina. Esta distrofina fue descubierta a raíz de los niños que tenían distrofia muscular. Los niños nacían, caminaban bien y a los 7 años comenzaban a tener debilidad, no caminaban bien. Distrofia muscular progresiva. Y el niño a los 15 años moría. Cuando la ciencia avanza para bien, qué maravilloso, ha avanzado muchísimo. Hace aproximadamente 20 años fue descubierta esta proteína. Fue grande el descubrimiento porque a partir de ahí se comienza a tratar a los niños con distrofia muscular progresiva y resulta que ahora se han logrado grandes avances. Los niños que morían a los 15 años, hoy día hay pacientes que logran llegar hasta los 50 y 60 años por este gran descubrimiento. Ahora hay tratamiento genético. ¿Por qué? Porque ya se sabe que es una alteración genética. Esto tiene un código genético. La distrofina en estos pacientes no existía, en los pacientes que tenían la distrofia muscular. Estaba muy débil, no existía o existe una proteína anormal. ¿Qué hace esta proteína? Estabiliza la membrana, esta es la membrana de la fibra muscular. Se estabiliza, es como una soguía, miren, la soguía va entre la actina y la membrana. O sea, la estabilidad de la membrana muscular es importantísima en la fibra muscular. Acá hay un anclaje con un complejo enorme que se llama el complejo distrobutano, el complejo sarcobutano, este complejo, ¿no? Con 3 unidades que se llama complejo alfa, beta y gamma, que es el complejo sarcobutano, acá el complejo distrobutano con las unidades alfa y beta, unidas a esta otra proteína que se llama la laminina y acá la lactasa del músculo. Esto fue un descubrimiento tremendo y a esto se le llama el complejo, ¿no? Distrofina glucoproteína, ¿no? ¿Por qué glucoproteína es de la parte lúcida, ¿no? Y esta es la parte proteica? Por eso el complejo distrofina glucoproteína. Esto ha sido tan revolucionario que cambió la vida de los pacientes que tienen distrofia muscular progresiva. Ahora todo es un código genético. Todo lo único que falta descubrir es el código genético de cada persona, ¿no? Vamos a tocar ligeramente, rápidamente, como he dicho, ya habíamos hablado antes de los reflejos. Hoy día para mostrarles. Y vamos a seguir hablando de reflejos en la próxima clase. Vamos a seguir hablando porque nunca se termina de hablar de los reflejos. ¿Se acuerdan que hemos hablado del uso neuromuscular? Miren el uso neuromuscular. Yo le dije que cuando uno va con un martillo, se estira el músculo, se estira el uso neuromuscular. Y había una fibrita que se desenrollaba y que mecánicamente se aperturaban los canales de sodio. Acá está esa fibrita que se desenrollaba al máximo aumento a nivel molecular. Qué interesante, a mí siempre me deja impresionada este esquema, porque miren acá, yo le dije, acá está la fibrita enrollada, miren,
Entonces el uso neuromuscular, acá está también el enrollamiento. Esta es la más impresionante. Cuando el uso muscular se estira, esta fibrita se desarrolla y acá se produce la despolarización de esta fibra con el ingreso de iones sodio y ahí se inicia el arco reflejo. Repito, este es el inicio del arco reflejo. Qué interesante, ¿dónde se inicia? En el uso neuromuscular. El arco reflejo patelar, por ejemplo. Acá se está iniciando porque acá se está despolarizando porque la fibrita nerviosa se desenrolla y mecánicamente se despolariza. Y esto es de la parte aferente del reflejo, acá dice aferente 1A. ¿Se acuerdan que hablamos? Incluso esta fibra de los dedos y ciervo le han dado nombre, acá está la aferente 1A. De la parte aferente del reflejo. Aferente porque va a llegar a la médula espinal. Ojo, a mí me encanta este gráfico porque la próxima clase vamos a hablar de otras fibras que están llegando. Acá vienen, acá llegando. Esta es la parte central, pero a la parte más distal del uso, aquí está llegando la famosa eferente gamma. La próxima clase, algunos vamos a hablar de la eferente gamma, pero ya desde ahora les voy presentando la eferente gamma, porque forma parte del sistema gamma. Vamos a hablar la próxima clase del sistema gamma. ¿De acuerdo? Qué interesante. Por supuesto que hay muchas fibras que llegan acá, pero lo más importante era esta donde se inicia el arco reflejo. Vamos a seguir. Y acá tenemos el arco reflejo tal cual, por supuesto, presentado de manera didáctica. Observen acá, yo les había dicho que al estirarse la fibra muscular se estira este uso y aquí se dispara, ¿no? Y aquí se dispara el potencial, ¿no? Este potencial que va viajando y llega a la motoneurona alfa. Acá vemos a la motoneurona alfa del músculo agonista, es decir, el músculo cuádriceps. El estímulo es el estiramiento del cuádriceps. El estímulo está dado por el martillo. Y la respuesta es la contracción del cuádriceps, que es lo que ustedes ven, la extensión de rodilla y en la patadita que da el paciente, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, miren acá, tenemos todo el arco reflejo, la parte aferente del reflejo, ¿no? Aquí la neurona del ganglio espinal, la zona de integración, donde se va a pasar la información a la motoneurona alfa, y de la parte eferente, la salida del reflejo. Y acá, por supuesto, el movimiento, porque el músculo cuádriceps también se va a despolarizar y va a producir el movimiento de extensión de rodilla. Ojo, al mismo tiempo que sale acá este potencial de acción, miren, acá se establece una sinapsis con una neurona que se llama la neurona inhibitoria de Renshaw. ¿Por qué? Porque produce glicina. Alumnos, acá vemos a la glicina. Esta neurona produce glicina, entonces cuando esta neurona actúa sobre la motoneurona alfa del músculo antagonista, los antagonistas acá están, son los músculos que están en la parte posterior, estamos hablando de cuádriceps, el bíceps pulgar, semitendinoso, semimembranoso, acá están. Entonces, al momento que se contrae el cuádriceps, esta motoneurona alfa va a ser inhibida por esta neurona inhibitoria que va a producir glicina, con lo cual habíamos dicho que la glicina también apertura los canales de cloro y esta neurona se llena de cloro, se inhibe y va a producir la relajación del músculo antagonista. Al mismo tiempo que se contrae el cuádriceps, que es el agonista, se relajan los antagonistas. ¿Por qué se relajan? Porque la motoneurona alfa que llega a los antagonistas ha sido inhibida por la glicina. Y esto es algo que siempre lo comento y lo cuento. Se llama el reflejo miotático inverso.
Muchas veces los alumnos comienzan a fastidiar a las alumnas. El estímulo con el martillo tiene que ser exacto y preciso. Si el alumno, por fastidiar a la alumna, comienza a dar golpes intensos, lo que va a ocasionar es un dolor, no va a ocasionar el reflejo, porque ¿quién soporta un golpe tan intenso? Muchas veces lo he visto y no sé alumnos. Pero ¿qué pasa? El martillazo es tanto acá en este punto que no solamente se despolariza esta fibra que está unida perfectamente al uso neuromuscular, que es la fibra 1A, sino que acá hay un receptor que está precisamente en los tendones, se llaman los órganos tendinosos de Golgi. Estos se estimulan, miren acá el estímulo va por la fibra 1B, miren acá, ¿qué va a pasar? Directamente esta fibra del uso del órgano tendinoso va a dar directamente con la neurona inhibitoria y va a producir la inhibición de la misma motoneurona. Esto es lo que se llama una inhibición rapidísima. A eso se llama reflejo miotático inverso, por un estímulo sobre normal, por un estímulo intenso que produce dolor, un estímulo intenso sobre el tendón del músculo cuádriceps. Entonces se dispara esta fibra, ¿no? Se dispara el potencial de lesión en esta fibra, uno ve que es la que le pertenece al órgano tendinoso de Golgi, y esta va a inhibir inmediatamente a la interneurona de Rechan, que inhibe a la misma motoneurona agonista. Lo que se siente, lo que la alumna siente es un golpe, da un grito, y no hay reflejo, pues. Iba a salir del reflejo, pero ahí quedó, no hay reflejo. Eso es lo que se llama un reflejo frustro. Listo, alumnos. Preguntas. Han pensado un montón, se ve que se le ve, pero lo vemos el día lunes, ¿no? Podemos seguir.